Muy bien, amigos, bienvenidos a este segundo segmento de nuestro programa. Qué interesantes los comerciales que han introducido en nuestro programa nuestros patrocinantes. Siempre es bueno echarle un ojo o un oído a la publicidad porque es de la publicidad que comemos. Em, y entonces uno tiene que saber lo que está anunciando. Tal como decía, sigue llegando gente al estudio. Y poco talento tengo para la radio. Algo que me faltó decirles en el segmento anterior es que la buena escritura es la mejor presentación que puede tener un traductor o cualquier profesional de la lengua. No tiene que ser traductor nada más. Un profesor de idiomas, un corrector de estilo o de pruebas, un actor de doblaje, un subtitulador, un intérprete, un periodista, porque ese es otro trabajo que se puede hacer cuando uno estudia idiomas. Bueno, hay países en Venezuela donde hay algunas restricciones para eso, porque hay una ley de periodismo, pero hay lugares en los cuales, hasta en la universidad, se dan cursos extraordinarios para periodistas, perdón, para personas que desean trabajar como periodistas, ¿no? No serán lo mismo que un comunicador social que ha estudiado en la universidad, pero hay países en los cuales la ley lo permite. Y por supuesto, un periodista que no tenga buena ortografía, o buena puntuación, buena acentuación, etcétera, eh, periodista muy dudoso, ¿no? Muy poco creíble. Eh, si usted, eh, si usted conoce, por ejemplo, un oftalmólogo que, que ve las cosas así, que no tiene lentes, pero tiene que mirar así lo que va a leer, usted duda de que ese sea un buen oftalmólogo. Usted conoce un odontólogo que tiene todos los dientes mal, usted va a decir, bueno, pues este no es un odontólogo de verdad. Pues usted conoce un traductor o un intérprete, un profesor de lengua, un corrector, lo que sea, eh, que escribe mal, que escribe mayúsculas en mitad de la palabra, que pone las comas donde no van, o que no las pone donde debe ponerlas, que pone las tildes sí, al azar, como quien está lanzando semillas en el campo. Usted tiene que decirse, bueno, este no es el que yo voy a contratar, porque por favor, ¿cómo va a escribir así? De modo que la buena escritura de nuestro nombre, que por lo menos en este momento, en estas circunstancias, que son unas circunstancias que se van a quedar en el futuro, ya en algún momento del futuro pronto, eh, casi todo será así. A ver, hoy será el examen, usted dijo que mañana revisaría, pero usted no ha, sin H, mandado nada, ciertamente. Qué bueno que no me interrumpiste. Qué bueno que yo no leí eso, porque eso lo voy a decir en el momento en que toque decirlo. Em, ¿Qué le estamos poniendo delante de los ojos a la persona que quizá nos contrate para trabajar para él o para ella con la lengua, para que le traduzcamos, para que le escribamos el contenido de su página web, para que le corrijamos su libro o lo que sea, para que le pintemos el letrero que va a poner en la puerta de su tienda? ¿Qué va a pensar de nosotros si nosotros ponemos ahí en la pantalla nuestro nombre mal escrito? Va a pensar, estoy perdiendo el tiempo con este, me tengo que buscar uno que sepa cómo se hace este trabajo, porque normalmente uno tiene pocos indicios de cómo hace un profesional su trabajo, ¿no? Porque el que sabe es el profesional, pero hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Como esta que les digo de los lentes, de los dientes, y esta que les digo de las palabras, de cómo escribe un profesional de la lengua las palabras esenciales como el nombre de cada quien. Entonces, tenéis que reflexionar sobre eso porque eh, la tarjeta de presentación de un traductor es cómo escribe su nombre. Am, bueno, chicos, yo
pensaba compartir la pantalla con ustedes para mostrarles una cosita breve y después íbamos a leer un material para que comencemos a respondernos preguntas. Hay preguntas sobre esto que estoy yo fastidiosamente machacando. No dejaré nunca de machacarlo. Dentro de un año o dos, ustedes se sumarán a la multitud de gente que se acuerda del profesor Malaver porque era muy fastidioso con las tildes, las comas, etcétera. Y no les voy a decir qué otras cosas dicen porque es muy fastidioso que una persona se ponga a hablar de sí misma. Bueno, aquí tengo un resumen vergonzosamente resumido, es decir, que es demasiado el resumen que se hizo de esto, sobre el adjetivo. En este material se tocan dos puntos, ¿no? Que habría que poner al revés. Clases de adjetivo primero y grados del adjetivo después. Los grados y los tipos también, las clases también, son tratados con mucho más detalle, mucho mejor en el video que hemos visto sobre este asunto que preparó la profesora Olivares, pero aquí vamos a decir esto rapidísimo para que comencemos con la actividad. Álvarez, dígame. Un aplauso para Álvarez que le puso tilde a su apellido. La convencí. Bueno, parece que no quería decir nada, sino que hubo un error ahí. Muy bien. Que hay la clase de adjetivos que se llama especificativos y los explicativos. Los especificativos son aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo, ¿no? Una cualidad propia, pero de ese objeto preciso, porque los objetos todos pueden tener otras características, aunque pertenezcan al mismo tipo de cosa, ¿no? Por el ejemplo que pone aquí en este material es coche rojo, pero sabemos que existen los coches azules, los coches amarillos, los coches de todos los colores, ¿no? Se especifica, se utiliza el adjetivo rojo para especificar el carro, el coche. No es el azul, no es el blanco que acaba de pasar, es el rojo, con eso especifico. Y existen los explicativos, que son aquellos que redundan en una cualidad del nombre, que redundan, que no hace falta decirlas, pero la decimos porque nos permite decir algo necesario. Cuando decimos la nieve blanca, me recuerda el ejemplo que muchos estudiantes, con el que muchos estudiantes descompadran. Eh, cuando se estudia la redundancia, ¿no? Este ejemplo que usamos todos los días, esta expresión que usamos todos los días, lo vi con mis propios ojos. Cuando estamos estudiando la redundancia, todos los estudiantes vienen y me dicen, profe, pero por favor, si no es con sus propios ojos, ¿con qué otra cosa los iba a ver? No hace falta decir que es con sus propios ojos. Entonces yo respondo, bueno, los profesores de lengua siempre responden. Y entonces, ¿qué digo? Los vi, solamente eso, lo vi. Eso no tiene fuerza, eso no es contundente. No le dejo al otro la impresión de que eh, no me lo vinieron a contar, que no que yo lo leí en el periódico, no que es un chisme, no es que, no sé, que yo lo soñé, no, que yo estuve presente y lo vi y no le pedí los ojos prestados a nadie, que, que, que en ese caso a lo mejor los ojos me engañaron. No me lo imaginé. Yo lo vi con estos mismos ojos con que estoy viendo ahora. Es una redundancia necesaria para darle fuerza a la expresión, a la información que estoy dando, a la imagen. Si no digo, lo vi con mis propios ojos, seguro que no convenzo a la persona con quien estoy hablando y que estoy tratando de decir que pasó algo de verdad y que tiene que creer en mí porque le estoy diciendo. Y cuando decimos la nieve blanca, que es el ejemplo que pone aquí, aunque la nieve es blanca en todas partes donde cae nieve, debe ser necesario para, ¿no? Que normalmente cuando pasa esto, ya lo decíamos en la última clase, normalmente cuando pasa esto, cuando ponemos un adjetivo que es intrínseco al sustantivo, es decir, que ese adjetivo siempre lo lleva, no hace falta mencionarlo, normalmente el adjetivo va delante, ¿no? Normalmente en este caso uno diría la blanca nieve,
porque bueno, ya usted sabe que es blanca, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy recalcando aquí por alguna razón, ¿no? Puede ser la razón de dejarlo bien, bien claro en su mente. Normalmente pasa así, ¿no? Pero puede suceder también poniendo el adjetivo después. Esto pasa con la oscura noche, con la negra noche, que también puede ser, la noche negra, la noche oscura, que son adjetivos explicativos eh, porque son intrínsecos, porque con el solo sustantivo ya está explicado que es como lo describe el adjetivo. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. No me voy a detener en los grados del adjetivo porque Olivares explica eso muy bien en el video principal de la semana, pero si alguien tiene alguna pregunta, es el momento sobre los grados, positivo, comparativo y superlativo. Muy bien. Entonces, a ver, por aquí hay otra parte de este material donde hablan del adverbio, que dije al principio de nuestro segmento anterior, antes de la publicidad, no tenemos que detenernos por la publicidad. Es decir, no toca hacerle comercial, hacerle, sí, comercial al abasto, ese abasto que pagó publicidad, programa. No, será más tarde. El adverbio es, que ya mencioné que no me voy a detener mucho porque los adverbios son lo más sencillo que hay en la vida. El adverbio es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o a otro adverbio y a un sustantivo o un adjetivo también. Ahí falta eso. Los adverbios modifican el significado de verbos, sustantivos, adjetivos y también de otros adverbios. También de otros adverbios. Esto es muy interesante porque uno dice, por ejemplo, yo vivo cerca. Cerca es un adverbio. Normalmente los adverbios cumplen en la oración la función de complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales normalmente son expresados con adverbios, aunque también se pueden expresar de otras formas, ¿no? Todo aquello que sea una circunstancia que está alrededor del hecho. ¿Circunstancias cuáles, profe? Miren, aquí está una lista. Lugar, modo, tiempo, duda, cantidad, afirmación o negación, ¿no? Yo vivo cerca. Ah, mira, ahí está en esa lista en la número uno, en la lista de adverbios de lugar está cerca. Pero puedo decir, yo vivo muy cerca. Muy también es un adverbio. Adverbio de intensidad que aquí no está. En esta lista no está. Yo les dije hace unas semanas que los adverbios eran infinitos. Por lo menos la clasificación de los adverbios. Hay momentos en que uno dice, oye, pero este adverbio qué raro. Ya tengo la certeza de que es un adverbio o que funciona como adverbio aquí, aunque en el diccionario aparezca como sustantivo, por ejemplo. Este adverbio es raro. ¿De qué tipo es? Y uno se tiene que poner a reflexionar. Y uno va y busca las clasificaciones en los libros y no la encuentra. Porque los adverbios son una de esas partes de la lengua que se comporta de una manera así como caprichosa, ¿no? Como los muchachitos chiquitos cuando los tienen malcriados, que se empeñan en una cosa y pegan gritos hasta que se la da. Bueno, los adverbios también de vez en cuando, todos, porque estos que están aquí están muy modositos, están metidos en el redil donde los hablantes lo han puesto, pero a veces aparecen unos que no caben en ninguna clasificación, entonces uno tiene que ponerse a imaginar, a crear una clasificación particular, que no es que porque yo la imagino, porque yo me resuelvo a mí mismo eso con tal o cual explicación, ya eso se va a quedar así en la lengua. No, eso no es así. Tiene que hacerse un trabajo lingüístico, una investigación, hasta publicar un trabajo para que en la lengua el resto de los hablantes lo tome también. Entonces yo puedo decir lejos, yo vivo lejos, que es un adverbio de lugar, que hace función de complemento circunstancial, pero puedo también decir muy lejos. Muy también es un adverbio, está modificando a lejos, ¿no? Y puedo decir increíblemente lejos, ¿no? Muy, no, ya dije muy.
súper requete contra lejos, y entonces estoy utilizando un adverbio, es más, varios adverbios que modifican al adverbio principal, que es lejos. Los de modo, así, bien, mal, fulanita vino mal vestida, o fulanita vino bien vestida, mal y bien, ahí son adverbios que modifican a un adjetivo, vestida. Profe, pero eso no es un verbo, el verbo vestir. Bueno, sí, pero está en participio, ¿no? Y estamos con él estamos diciendo una cualidad del sustantivo, vestida. ¿Sí? Fíjense que desnuda es otro adverbio, el antónimo, perdón, es otro adjetivo, es el antónimo, y también podemos decir, por ejemplo, fulanita vino medio desnuda, fulanita vino casi desnuda, o fulanita vino vestida así, sí sería el adverbio. Bueno, y existen los de duda, cantidad, afirmación, negación, cuando uno dice, eh, fulano no vino ayer, ese no, ahí es un adverbio. Modifica el verbo venir. No vino. Vino, no vino. Uno es positivo, el otro es negativo. Y la diferencia se hace con un adverbio. Y cuando decimos eh, sí va, sí es un adverbio. Se opone a no va. Y este sí, sí entendí, o sí entendiste, sí vino, sí comió, sí caminó, se utiliza sobre todo cuando antes de esa oración ha habido una negación o ha habido una duda. Es decir, uno no tiene que decir sí cada vez que pregunta, ¿pagaste? No tiene sentido decir de una vez, sí pagaste, si antes de eso no ha habido la duda de si fulano pagó o no. Pues si es la primera vez que le vas a preguntar, ¿por qué tienes que introducirlo con sí? La primera vez uno pregunta, sí, perdón. La primera vez uno pregunta, ¿pagaste? No. Ah, bueno, entonces dentro de unos minutos vuelvo a preguntar, fulano, ¿pagaste? No. Ya la tercera vez uno empieza a decir, bueno, esto no va a pagar. Entonces lo que le sale a uno preguntar y le sale de manera natural es, ahora sí pagaste, ¿no? Porque ya en dos ocasiones anteriores ha habido una negación, ¿no? Y yo he tenido una duda. Y como ha habido negación, ha habido duda, entonces tengo que preguntar con el adverbio de afirmación. Ahora sí, sí pagaste. Pero no tiene sentido que uno llegue y diga, sí hay clase. Porque tienes que preguntar si sí hay clase, si antes nadie te lo ha negado, si antes nadie lo ha dudado. ¿Sí? Hago este parentecito aquí en medio del programa, en medio de nuestra transmisión desde la Universidad Central de Venezuela, para todos nuestros queridos oyentes, porque hace unos cuantos años que se ha vuelto frecuente, que sin haber dudado y sin haber negado nada, ya uno está preguntando con el adverbio sí. No, lo primero que preguntan en la mañana es, por ejemplo, ¿sí hiciste café? ¿Cómo que sí hice café? Que yo antes te había dicho que no lo hice. O antes alguien había dudado de si yo iba a hacer café. Yo hago café todos los días. Lo normal es que me diga, ¿ya hiciste café? Ya, también es un adverbio. ¿Hay alguna pregunta? Las preguntas son patrocinadas por Abastos. Qué malo soy para la publicidad. No, profe, no pregunte. No Ah, me sí soy. preguntas, profe. Ah, sí soy. Fíjate, pues como alguien negó que yo era buen publicista, entonces tengo que usar el sí. Dígame, Durán, usted, o Durán, ¿tiene una pregunta? No, nada, todo bien. Ah, muy bien, ok. Este, entonces, a ver, chicos, vamos a hacer una, digamos, actividad. No sé si deberíamos llevarla así, pero sí. Uy, ¿qué es esto? Un animal mitológico. Un hombre con cabeza de perro, de lobo, hombre lobo. Ajá. ¿Recuerdan de aquella canción que se titulaba Lobo Hombre en París?
que proviene de un cuento literario titulado No así. es Hombre Lobo, más bien. No, es lobo hombre. Es un lobo que se convirtió en hombre. Es muy buena canción. Sí, sí, sí. Y el cuento también. El cuento del cual proviene, muchas gracias, Sí. el cuento del cual proviene, que fue escrito por un autor francés, también es fantástico. Claro, el cuento es fantástico, no es de literatura fantástica, pero quiero decir que es buen cuento. Lobo hombre se llama. Lobo hombre. Que se convirtió en lobo. Aún sigo en secretaría, dice Aular, por lo que no puedo usar el micrófono. No hay problema. Si quieres decir algo sobre el lobo hombre en París, lo puedes escribir. Mira, dime una cosa, Aular. Desde ahí, desde la secretaría, puedes ver hacia el reloj. Y en el caso de que puedas ver, está el chichero. Escríbemelo cuando puedas. Dime, Mendoza. Yuhu. Héctor Mendoza. Ahora voy a estar fastidiando todo el programa. Todas las transmisiones de toda la semana van a estar Pero, pobladas de ese fastidio mío con cómo escriben los nombres. Aplauso también para nuestra compañera de Charallave, Mariana Prieto, que se comunica con nosotros desde Charallave y que ha escrito con P mayúscula eh, su apellido. Nos dice nuestra compañera Aular desde la Secretaría de la UCB que sí, desde donde está, ha visto el chichero de la UCB. Hurra por el chichero, que tiene 65 años aproximadamente en ese lugar haciendo chicha para todos los UCBistas. Yo nunca he probado esa chicha, la chicha no me gusta. Pero aplaudo mucho. Bueno, yo no, yo estoy diciendo precisamente que no me gusta, pero mi esposa aquí estaría encantada de que le trajeras una. Cuando pases por aquí, por favor, tráele una y nosotros te damos tus 25 bolívares. Em, sí, yo también pensé que podía ser más cara, como dice Prieto, pero estoy feliz sobre todo del hecho de que todavía esté ahí perdón, Chichero, que es en realidad hijo o nieto del disculpe. Chichero original. Em, Perdón, dígame, creo que era Mendoza que estaba hablando, no lo estaba escuchando. Sí, profesor, yo. Dime, dime. Profe, nos quedan nada más 5 minutos de clase. No puede ser, pero por favor. A ver, vamos a ver. Lo que les quiero mostrar es esto. Quería que nos divirtiéramos un ratico aquí con esto, para que tuvieran idea de cómo vamos a hacer las cosas en el examen. No recuerdo cuál era la oyente de nuestro programa que estaba preguntando por el examen, pero aquí está. Bueno, no, no es que aquí está un ejercicio. Bueno, vamos a leer esto. Quería pedirle a alguien que lo leyera, pero lo más rápido va a ser que lo lea yo. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caía en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Vamos a detener la lectura aquí para que ustedes me digan, a ver, ¿alguien identifica, por ejemplo, algún sustantivo? Salvajes. A ver, todo el mundo está de acuerdo en que salvaje es un sustantivo, porque
aquí en este texto puede ser que salvaje funcione como sustantivo, ¿eh? ¿Dónde dice salvaje, Mendoza? Después de, en la segunda línea, A la segunda línea. En antes salvajes de ambonios. ambonios. Ajá. Ambonios, salvajes ambonios. ¿A quién le parece que eso es un sustantivo también, por favor? Yo. Pues muy mal. A mí me Ay, parece Dios que está mío. funcionando. Bueno, A mí me retiro, parece. Sería un retiro lo adjetivo dicho. en sí. Muy bien. Perdón, Pero perdón. exasperante no sería un sustantivo. A ver, exasperante aquí está y salvaje. ¿Está nombrando alguna cosa que es el concepto de sustantivo? Que es un sústalo. que Ah, pero mira cómo dices que es un artículo, que es un sustalo. sústalo. Sustalo, no tiene tilde. Sustalo, es una palabra grave. Pero tiene una S al final, sústalos. Sustalos, sí, pero ¿qué tú dijiste? Sústalo. Sus- Eh, Ah, no bueno, puede lo ser dije en la sústalo porque no última. tiene tilde en la U. ¡Ah! Perdón, perdón. Entonces, chicos, eh, no, tú te estás dando la respuesta en la pregunta. Si dices un sustalo, perdón, es porque eso es un Un sustantivo, sustantivo. tiene un artículo antes. Eso indica que esa palabra es sustantivo y por tanto exasperante ha de ser una característica del sustalo, ¿no? Cuando estés en el examen, si se encuentran una cosa así, habrá que apelar al diccionario, ¿no? Porque si no conocemos la palabra exasperante. Una- ¿Y qué pasa con salvajes ambonios? ¿Salvaje será sustantivo? Cuando uno dice salvajes animales, Sería, No dime. sería un pronombre. sería más bien un adjetivo. Sería más bien un adjetivo, porque está diciendo una característica de los ambonios, como cuando decimos animales salvajes. La cosa Sí. es animales y salvajes es Entonces, una característica del animal. Entonces, sería, un sustantivo sería sustalos. sustalo aquí ¿Qué funciona como adjetivo, perdón, como sustantivo, sí. significa sustalos? Estoy en clase. Sustalo funciona como sustantivo aquí. ¿Cuál otro ejemplo de sustantivo encuentran por ahí? Profe, no sé si me escucha. Animado. No, Emma. Sí ¿Podría escucho, sí ser uno? escucho, sí escucho. El noema. Noema, aquí es un sustantivo. Se nota porque tiene un artículo antes. ¿Te diste cuenta, verdad? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el Sí, es clériso, porque tenía un pobrecita. artículo. Muy bien. Murelio. Está usado. Mudelio, no veo esa palabra. Murelio, después de Evoe, posados en la cresta del Murelio. Ajá, pero fíjate que antes de la palabra por la cual preguntas, estás poniendo un artículo, ¿no es cierto? El Murelio, no sé cómo se pronuncia, es que no la he encontrado. Está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la línea 18, Creo que aquí es, 17. Murelio, ¿no? sí, fíjate, Murelio dice la cresta del Murelio. Tenemos cresta, que es un sustantivo que conocemos, y tiene su artículo la, en femenino singular, y el Murelio tiene una cresta, la cresta del Murelio. Tiene un artículo antes que es el, y por tanto Murelio tiene que hacer concordancia con él, o él con Murelio, en masculino singular. Es un sustantivo, ciertamente. ¿Y alguien ve algún verbo?
Exasperante es un verbo. Bueno, Agolpaba. con ese, muy bien, Amalaba. agolpaba Procuraba muy bien, también. pero Agolpaba. agolpaba muy bien, pero exasperante, aunque proviene del verbo exasperar, aquí no tiene forma de verbo. Sería un Tienes adjetivo. un O sea, adjetivo, sí. uno no dice yo exasperante, tú exasperante, él exasperante, nosotros Sí, exasperanta. es cierto, es cierto. Ajá, ¿quién dijo que era adjetivo? Que tienes razón. Yo, sí, es un adjetivo, ¿no? Porque es una característica adicional trivial. Es una magnífico, muy bien, Prieto. Es una característica del sustantivo sustalos. Ok. Mira, ¿Quién ve aprendí. algún otro verbo? Quien haya señalado en verde amalaba y agolpaba, tiene razón, esos son verbos. Procuraba, Sintiendo. procuraba. Acuérdense de que para considerar una palabra verbo en una oración, el verbo tiene que estar conjugado, que es el caso de amalaba y de agolpaba. Espejunaban. Procuraba. Espejunaban. Muy bien. Procuraba también, ¿no? Porque, Procuraba, sí. ¿Y ok. a quién se le ocurre en qué tiempo estaba espejunaban, que es un verbo que probablemente no exista? El ¿Es pasado. presente, pasado, Está Eso futuro? es un verbo, pasado. es un Un, verbo un impersonal, pretérito. es un Eh, verbo impersonal, ¿no? Espejunaban. Sí, No porque está parece. hablando como en tercera persona, ¿no? Sí, pero no siempre que uno pone el verbo en tercera persona es impersonal. Ok. Casi todos los verbos tienen tercera persona. Hay unos que no. Este, pero bueno, si fuera así, uno no podría decir él comió, porque sería impersonal. Mira, si tiene sujeto, no es impersonal. Ah, ok. Y aquí el sujeto es las arnillas. Las arnillas Arnillas. se espejunaban. Eh, Mire, fíjense que aquí ya podemos sacar la conclusión de que no necesitamos saber qué significa la palabra. No necesitamos saber qué significa el sustantivo para determinar qué es un sustantivo. No necesitamos saber qué significa el verbo, ni siquiera buscarlo en el diccionario. No lo necesitamos para saber con certeza qué es un verbo, porque tiene características de verbo, es decir, tiene la terminación de pasado, tiene la terminación de presente. El sustantivo, por ejemplo, tiene terminación de sustantivo normal, ¿no? Si es masculino, termina con O, si es femenino, termina con A, normalmente. Si es plural, termina con S. Si es singular, no tiene S. ¿No es cierto? Entonces no necesitamos mucho preguntarnos qué significa esta palabra para saber si es verbo, artículo, etc. Pero por supuesto, hay palabritas por ahí, yo las buscaría todas en el diccionario. Si las encuentro, qué maravilla. Y si no las encuentro, debe ser que las inventó el autor. Si no las encuentran en el diccionario, nada de mortificarse, porque ustedes tienen herramientas para identificarnos como verbo, como adjetivo, como sustantivo, como pronombre. Y si creen que no tienen la herramienta, usted va al material que sus profesores les han proporcionado. Eh, Quedan 5 minutos, creo que puedo mostrarles otro texto, otro malvado texto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, a ver. Malvado, malvado, malvado como las arañas, este texto. Eh, mm, Tiempo, detente ahí. Ahorita ustedes deberían decirme, profesor, le pasa por ser malo con nosotros y ponerse a decirnos este asunto de las tildes. Perdió el tiempo con eso. Mentira. Aquí no se ha perdido nada de tiempo. A ver, ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca, las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los silbos serenan,
y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa, los extensos doros campa, perlando líquidos viertas, cual yo lágrimo de ramas, friando de tirito. Si bien el abraza almada, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿No les parece divertido? ¿Verdad que yo encontré unos textos muy divertidos? Díganlo. Sí, profe, sí. Ok. Ahora que los ladros perran, ¿quién No, identifica, pero quién identifica aquí? Perdónenme que no me detenga a disfrutar de sus respuestas, pero que faltan muy pocos minutos. Ahora que los ladros perran, ¿quién identifica aquí un sustantivo? Ladros. Ladros, claro. Ladros. Y perran, ¿qué será? El Un sustantivo. Alguien dijo Un verbo. verbo. A ver, Campos, ¿qué ibas a decir? Obelis. Verbo. Perran es verbo. Un verbo. ¿Y ahora qué será? La palabra ahora aquí, ¿cómo funcionará? ¿Como cuál categoría? Complemento. Bueno, puede ser complemento, pero no, complemento no es una De Adverbio. categoría. ¿Qué tiempo. están diciendo las Adverbios. demás? Un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo. Muy bien. sí. Ay, no. No vamos a hacer el examen, muchachos, porque ustedes ya respondieron correctamente casi todo. O sea, se sacaron como 18. Ay, qué maravilla. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¿No les parece bueno esto? Si no sirvió de Sí. algo, prestar atención fino a la clase. Claro. Al principio, como estos textos son raros, hubo cierta dificultad, pero bueno, ya lo están reconociendo. Y cuando digo ahora que los cantos gallan, ¿qué tipo de categoría gramatical es? ¿Qué categoría gramatical es? Artículo. Facilita, está fácil. Artículo. ¿Y No, será definido o indefinido, Mendoza? O quien quiera que responda, quiere responder. Es un artículo. Sí, pero ¿será definido o indefinido? ¿Profe? Definido. Definido. Es definido. Definido, ciertamente, porque definido. no es un perro, así, cualquier perro. Los perros, los que ya sabemos, los que ya están determinados. Mariana, no te quiero ir, te van a hacer juego. Tan lindo el hermanito de Mariana. Lo digo en serio, ¿eh? Sí, A es ver, muy considerado conmigo. aquí tienen otro texto que no quiero dejar pasar porque tengo un plan. ¿Dónde está? 3. Un pedacito nada más. Esto es un soneto de Francisco de Quevedo. ¿Qué captas nocturnal en tus canciones? Góngora bobo con crepusculayas. Si cuando anhelas más garcibolayas, las reptilizas más y superpones. Qué difícil de leer. ¿Qué captas nocturnal en tus canciones? Góngora bobo con crepusculayas. Si cuando anhelas más garcibolayas, las reptilizas más y